Bienvenidos a un nuevo programa El Ciudadano desde Necochea hacia Mar del Plata y el resto del país a través de Flow por Somos. Acaba de tener media sanción en la Cámara de Diputados de la Nación la modificación a una ley mediante la cual se promueve alcohol cero para quienes conducen automóviles y distintos vehículos en el territorio nacional. Jimena López, legisladora oriunda de Necochea, es coautora de esta iniciativa y con ella dialogamos. La nota realizada con Jimena López, cabe aclarar, se hizo de manera grabada en la sede de Construyendo Puentes, la ONG que tiene a su cargo. Se grabó antes de que fuera finalmente confirmada su designación como nueva secretaria de Transporte de la Nación. Esto sucede a partir de la designación de Diego Giuliano como reemplazante de Alexis Guerrera como ministro de Transporte de la Nación. La licenciada López ahora va a dejar entonces la Cámara de Diputados de la Nación para formar parte del gobierno nacional que encabeza Alberto Fernández. Esto se concretará el 1 de diciembre próximo. Escuchamos ahora sí lo que señalaba antes de conocerse esta noticia, que es del día martes. Diputada Jimena López finalmente tuvo media sanción en la Cámara de Diputados, por cierto, este proyecto de ley que tiende al alcohol cero para quienes conducen automóviles y distintos tipos de vehículos en la vía pública. Sí, en realidad es la modificación de uno de los artículos de la Ley de Tránsito, en donde lo que se hace es equiparar la licencia de conducir de cualquier ciudadano a la licencia de conducir profesional en los términos de alcoholemia cero en sangre. ¿Qué quiere decir esto? Que cualquier conductor, cualquier conductora, al subirse a cualquier tipo de vehículo, particularmente en los controles de alcoholemia, no tiene que dar ni 0,1, ni 0,2, ni 0,3, tiene que dar 0. La idea es desalentar todo tipo de consumo, sobre todo el consumo especulativo. Bueno, ¿cuáles son las expectativas? Ahora esta iniciativa debe pasar por el Senado. Sí, este jueves habría sesión en el Senado, lo que hace... No sé si llegamos por los tiempos, porque el Senado tiene como determinado cantidad de días hábiles para el ingreso de los proyectos, pero seguramente va a estar en tratamiento antes del 30 de diciembre, que es la fecha de finalización de las sesiones de este año. ¿Cuál es la incumbencia en cuanto a los accidentes, el hecho de que haya sido la causa el consumo de alcohol? ¿Tienen estudios al respecto? Sí. En general hay un 86-87% de los accidentes que suceden con presencia de consumo de alcohol y hay un 33% de ese universo de siniestralidad vial que sucede con presencia de alcohol de menos 0,5 en sangre. O sea, es mentira que hasta el 0,3, que consideran que es una copa, los que son defensores de cierto nivel de tolerancia, no habría siniestralidad. En realidad hay un alto porcentaje, sobre todo en la siniestralidad de ciudad, o sea, dentro de los márgenes de las ciudades, que ocurren con menos de 0,5. Y de hecho también hay otra teoría u otra postura que dice que hasta un 0,3 de tolerancia era posible porque el alcoholímetro no mide 0. Eso también es mentira. El alcoholímetro mide 0. Porque decían que por ahí el cuerpo humano producía ciertos alcoholes. Bueno, no produce el alcohol etílico necesario para la marcación de un alcoholímetro. Entonces, hay que tener en claro que particularmente lo que se desalentó con este proyecto y las 120 organizaciones con las que trabajamos, que son las precursoras. O sea, a ver, este es un proyecto que llega a la Cámara desde hace 10 años, porque las organizaciones de la sociedad civil plantearon el tema de la tolerancia cero. De hecho, Randazzo, cuando fue ministro, también presentó el proyecto, lo dijo en su discurso. Y en realidad lo que hacemos es desalentar por completo el consumo de alcohol a la hora de manejar. Más allá de si el alcoholímetro, si la medición, si el 0,3 es tolerable. En realidad ya hay un riesgo de por sí en cualquier situación de manejo de un vehículo. Bueno, ese riesgo se ve exponencialmente aumentado cuando hay algún tipo de consumo de alcohol, de medicación ansiolítica o de salud mental. Entonces hay que tener cuidado y hay que trabajar mucho la educación con nuestros jóvenes sobre todo. Esta ley contempla también las sanciones
que se prevén para cada una de las faltas? No, las sanciones están previstas. A ver, la ley nacional es una ley de adhesión provincial, que dentro de las 24 provincias, 22 han adherido a esta ley. Las sanciones son facultades no delegadas de las provincias, entonces en general, excepto que la alcoholemia suceda en ruta nacional, las provincias tienen las facultades de sentar el tipo de sanción que quieren dar, lo mismo que los municipios. Una de las cuestiones que sí funcionó mucho en las provincias que tienen tolerancia cero es tener sanciones económicas fuertes. La retención del vehículo por un lado, en algunos casos la retención de la licencia de conducir, y sobre todo multas de más de 120.000 pesos, por ejemplo en Jujuy, en La Rioja, que son lugares que trabajaron muchísimo el tema del alcohol cero por el número de muertes que tenían. Esto hará que si hay un grupo que va a viajar o que va a conducirse dentro de una ciudad, deban turnarse y el que maneje no consuma directamente, no deba consumir nada. Sí, la idea es trabajar sobre la lógica del conductor designado, o sea, que alguien de los que va a estar arriba del auto no tome nada de alcohol, trabajar específicamente educativamente de por qué no hay que manejar y tomar alcohol, o sea, por qué no es combinable, y sobre todo por ahí trabajar mucho con los jóvenes. Yo leía muchas estadísticas, no solamente de siniestralidad con consecuencia de muerte, que es la más terrible, hay muchísima estadística de siniestralidad con consecuencia de discapacidad permanente. Entonces, también entender que en un accidente las consecuencias son graves para todos, para el que la provoca, para el que es accidentado. Entonces me parece que hay que tener un poquito de racionalidad al hablar de temas tan delicados. Y imagínate que yo estuve 5 meses trabajando con padres y madres de chicos que fallecieron en accidentes de tránsito, la mayoría muy jovencitos. Aparte de esta temática, de esta cuestión legislativa, ¿en qué otros temas estás trabajando en diputados? Logramos también la sanción del registro de morosos alimentarios, del registro único, que el equipo con el que trabajo somos autoras del 7º proyecto que ingresó a la Cámara, y logramos una sanción de unanimidad en ese proyecto también, que tiene que ver con crear un registro único de deudores alimentarios con limitaciones más severas que el registro provincial, en esta gente que por ahí no pague la obligación alimentaria para con sus hijos e hijas. Estamos trabajando también en la ley de endometriosis, ahora en forma conjunta con el Ministerio de Salud en las guías de procedimiento para pacientes. Estamos parte de mi equipo, los médicos que seleccionamos para trabajar, el Ministerio de Nación y las asociaciones de pacientes, que hay un montón en la Argentina. Ha sido un año de mucho trabajo. Hay veces que el trabajo se ve más porque es más mediático, y hay veces que se ve mucho menos, pero tenemos un montón de proyectos. Seguimos insistiendo con la cobrabilidad de la cuota alimentaria, seguimos insistiendo con la realización de jardines maternales como obligatoriedad del sistema educativo, porque lo que es la educación inicial desde los 45 días a los 3 años no es obligatoria, por lo tanto no está financiada ni por la provincia ni por la nación, todo lo que tenga que ver con recurso humano. Y creemos que es fundamental para generar cuotas de equidad en los diferentes sectores sociales tener la posibilidad de lugares de cuidado, más allá de la labor comunitaria, que es muy buena y que se hace muy bien. Queremos un financiamiento desde el sistema educativo, ¿no? Así que venimos trabajando mucho y con algunas posibilidades que han salido de trabajo también afuera, que están buenas, conocer otras realidades de otros parlamentos. Cambiando de tema, ¿cómo evaluás la gestión de Sergio Massa al frente del Ministerio de Economía? Yo la evalúo muy buena. Me parece que Sergio se puso al hombro uno de los ministerios más difíciles que había en un determinado momento, que nadie quería agarrar porque era un altísimo nivel de exposición, de crítica, y sin embargo él dijo, bueno, este va a ser mi plan, mi programa, y me parece que para los creo que 85, 86 días que viene teniendo al frente del ministerio, ha tomado decisiones que han sido definiciones certeras para estabilizar un poco el sistema, el dólar, la corrida cambiaria. Me parece que es importante el trabajo que viene haciendo. De hecho, hoy cerró precios justos con parte de todo el mundo petrolero adentro de la mesa negociando. Es un gran negociador. Yo lo considero uno de los mejores políticos y de los más actualizados del siglo XXI, ¿no? ¿Crees que definitivamente no va a ser
candidato Massa en las próximas elecciones? Es algo que él dice desde el momento que se fue al Ministerio de Economía. Hemos tenido algunas reuniones con él y él lo ha dicho abiertamente dentro del Congreso de la Nación. No sé qué definición va a tomar, entiendo que también es muy desgastante el desafío que asumió. También entiendo que Malena quiere ser intendenta de Tigre y me parece que hay algunas negociaciones que tienen más que ver también con el plano de lo familiar. Y me parece que hay que esperar. Yo lo veo a Massa muy focalizado en esta tarea que tiene como ministro de Economía. Entonces, no es algo que vengamos charlando específicamente de cómo va a ser la estrategia el 2023 en relación a lo que él va a hacer, pero sí dice abiertamente que no cree que vaya a postularse. Y en tu caso, aquí en Necochea, que has declarado a través de otros medios que desistís de esa posibilidad de ser candidata a intendente, de lo cual en algún momento se te barajó como una posibilidad. Sí, por una cuestión personal, yo tengo un nene todavía muy chico que recién está entrando en la adolescencia y la intendencia lleva mucho tiempo. Hay que lograr algunos acuerdos previos también de gobernabilidad en un lugar que tendemos a tener un ejercicio de la política bastante violento, entonces me parece que hay que lograr algunos acuerdos entre todas las fuerzas partidarias, no solamente programáticos, sino también éticos, y me parece que yo tengo que aprender todavía un montón más antes de poder pensar en una campaña que, a ver, que yo pueda ir en una lista como intendenta no quiere decir que vaya a ganar. Entonces, me parece que como lleva mucho tiempo la campaña, lleva mucho tiempo el ejercicio también de lo que conlleva esa función, no es un momento de mi vida personal en el que yo pueda hacerme cargo de eso. ¿Y cómo ves al Frente Renovador dentro del Frente de Todos en el distrito de Necochea? Nosotros somos el área, yo digo moderada. Me parece que en el distrito de Necochea lo que falta entender y que comprendamos y que también creo que es parte de un proceso político es que la dirigencia o las dirigencias no siempre son lo que cada uno de los espacios o de manera individual quiere. A veces las dirigencias se estructuran y también hay que poder respetar. Yo creo que nosotros estamos en un proceso de una construcción entre mujeres, que está la concejala Andrea Cáceres, que está la diputada provincial Natalia Sánchez Jauregui, que no a todo el mundo le gusta porque particularmente cuesta entender los liderazgos femeninos y cada uno sale a defender un cierto sector que por ahí después tenemos que ver a la hora de los votos cómo se estructura. Pero creo que estamos en un proceso de crecimiento, de mucho diálogo. Me parece que hemos tenido por ahí otros tiempos como un poco más lentos a diferencia de otras coaliciones en otros distritos, pero bueno, a mí me parece que es a fuerza de trabajo y de que los compañeros también comprendan que las coaliciones tenemos un montón de diferencias, un montón de grises, pero tenemos que entender que el proyecto total está por encima de las individualidades. ¿Y qué posibilidades le ves al Frente de Todos desde el punto de vista competitivo con vistas a 2023 donde se juega la intendencia? Yo creo que si logramos consensuar las diferencias poniendo más fortaleza en lo que nos une, en lo que tenemos en común, que son un montón de puntos, hay una buena posibilidad para el 2023. No digo de ganar porque yo no hago futurología política y las campañas se trabajan. Nadie gana por un sello y lo hemos visto. Es mucho más que un sello ganar una campaña política. Entonces me parece que hay que tener muy en claro la estrategia, el trabajo que se va a hacer, la planificación de ese trabajo, la cantidad de horas que se le va a disponer a ese trabajo. No es magia ganar una elección, no es magia de nadie, no fue magia de Facundo, no es magia de Arturo, hay mucho trabajo atrás de cada una de esas personas, si no, no se gana una elección. Nombraste al intendente Rojas, ¿qué evaluación haces de su gestión? Yo creo que tiene una buena gestión, en particular hablamos bastante más seguido este último tiempo. Creo que ha tenido viento a favor en los términos del gobierno de la provincia, muchísimas posibilidades, aún no perteneciendo al sello partidario, sino como un intendente vecinalista. Creo que hace cosas buenas. Me
me parece que si tengo algo que decir particularmente lo hablo con él. Sí creo que algunas cuestiones son más débiles, pero tiene que ver con que tampoco es tan fácil gestionar, hay que estar ahí. Entonces yo puedo tener muchas críticas, pero en todo caso lo hablo con él personalmente y de verdad creo que yo puedo tener muchísimas diferencias con el actual intendente, nunca son de títulos o de temas personales. Hay cosas que no me gusta cómo se manejan, como lo he dicho públicamente, que tienen que ver con el ámbito de la salud, que no comparto absolutamente nada, y también lo sabe él. Pero también entiendo que él es el jefe comunal en este momento y es quien tiene la potestad de definir cómo quiere orientar su presupuesto, su política, y desde ese lugar, al menos yo lo respeto. No quiere decir que esté de acuerdo, pero lo respeto. En este tiempo transcurrido como legisladora, ¿has aprendido algo? Sí, un montón. Son 3 años. A mí me tocó vicepresidir una comisión en el primer mandato, que muy poca gente lo hace, una comisión que tiene mucho volumen. Somos 32 diputados de diferentes lugares. Es una de las comisiones más federales que hay porque justamente toca el tema del transporte. Entonces aprendí mucho de cómo es el trabajo legislativo a la hora inclusive de llegar a la sanción de un proyecto de ley. Estudié mucho y sigo estudiando porque hay temas que no son específicos de lo que yo hacía y que tuve que aprender. Sí, y aparte se aprende mucho en el contacto desde con los adversarios políticos. Yo trabajo mucho, todo el mundo se ríe en la cámara, pues yo trabajo mucho con Carla Carrizo. Nos llevamos muy bien, no somos amigas, porque obviamente pertenecemos a coaliciones partidarias bien diferenciadas, pero sí trabajamos mucho, muy bien, y se aprende mucho, no solamente del que es más parecido, sino también del que es más diferente. Entonces, desde ese lugar he aprendido mucho, inclusive hasta decir, bueno, hasta acá se puede, hasta acá no, esto lo podemos discutir, esto no lo podemos discutir. La Cámara lo que te da es moderación, porque tenés que hablar con 257 personas. Hacemos la primera pausa en El Ciudadano, ya volvemos. Colegio de Abogados de Necochea, en defensa del ejercicio ético de la profesión. Cooperativa Agropecuaria General Necochea Limitada de consumo, seguros, cereales e insumos. Desde siempre, al servicio del productor agropecuario. Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires, Delegación Necochea. Manteniendo siempre los principios en que se sustenta la institución del notariado, con la finalidad de afianzar los valores jurídicos de seguridad y certeza que para su pacífica convivencia requiere la comunidad. Hay remedios que pueden ser peores que la enfermedad, los que se venden fuera de la farmacia. Proteja su salud y busque el remedio donde debe estar. El remedio está en la farmacia. Se lo recomienda el Colegio de Farmacéuticos de Necochea. Comenzamos cada día marcando una realidad de trabajo orientada al servicio. Respetamos en cada decisión los compromisos y respondemos a los intereses del sector. Nuestra premisa de gestión es ofrecer un servicio público, sostenible y de calidad. Somos líderes en transparencia y calidad en logística agroexportadora. Usina Salud. Comunicate al 42 5715 o al 42 1887. Ingresá también a www.usinasalud.com.ar.
Unión de Trabajadores de Entidades Deportivas y Civiles, UTEDIC. Secretaria General Jorgelina del Mazo. Calle 66, 3178, teléfono 52 68 40. CAPROC, Cámara Industrial de Producción y Servicios de Puerto Quequén. Aportar desde el conocimiento y la experiencia. CAPROC. Contacto info@caproc.com.ar. El doctor Luis Abot, oriundo de Necochea, residente en estos momentos en la capital federal, se ha especializado en temas portuarios desde el punto de vista de la asesoría legal y como integrante de la Fundación Democracia participó recientemente de una cumbre donde se abordó el tema impositivo y fundamentalmente se apuntó a la reducción de gravámenes. Sobre ello dialogamos con este profesional. Doctor Luis Abot integra la Fundación Democracia. ¿En qué consiste la misma? Es un órgano del Círculo de Legisladores de la Nación integrado por legisladores nacionales, mandato cumplido y en ejercicio, que trabaja temáticas de innovación, políticas de largo plazo, realiza también otro tipo de eventos como desayunos de oración interreligiosa, el Parlamento Juvenil, pero es un muy buen nexo con el Congreso de la Nación, porque los legisladores nacionales en ejercicio, tanto los diputados como los senadores, forman parte de la Fundación Democracia. Entonces ahí hay un muy buen acceso para trabajar este tipo de políticas. Siempre políticas de largo plazo y con objetivos de integración, coordinación y la innovación está muy presente. ¿Y usted qué función o qué cargo tiene dentro de la fundación? Yo soy el asesor legal, o sea, estoy a cargo de las cuestiones legales, entre otras cosas, además de otras temáticas, me ocupo a veces de derecho parlamentario. Bien, vamos a recordar para el televidente de la zona de Necochea, Mar del Plata, usted siempre ha estado vinculado, siempre ejerciendo la profesión de abogado, pero siempre vinculado con temas relacionados al puerto, a los puertos. La temática portuaria del derecho marítimo siempre generó una atracción especial sobre mí. O sea, de chico nosotros íbamos a caminar al puerto como un paseo, como a pasar algunos momentos agradables. Eran puertos más accesibles en aquel momento. Era abierto. Para toda la gente, exactamente. Claro. Se podía transitar caminando junto a los elevadores, por ejemplo, cosa que hoy, desde el punto de vista de la seguridad, a uno le resulta inadmisible. Es así, Hugo, sin ninguna duda. Después vino el Código de Protección de Instalaciones Portuarias y Buques y nos puso este sistema. Pero bueno, de ahí viene mi interés. Empecé a especializarme en derecho marítimo, en puertos, en temáticas de industria naval, marina mercante y mucha temática de transporte, un área de trabajo. Pero como hay veces hay que hacer algunas otras, también trabajamos temáticas de impuestos, básicamente de lo vinculado a la modernización del sistema tributario de este país. En eso,
La Fundación Democracia tiene acuerdos con organismos diseminados por distintos países del mundo y muchas entidades intermedias de la Argentina. Una de ellas es el Consejo de Contribuyentes, que por esas cosas de la vida lo lidera otro negochense. ¿Quién es? José Cambareri, Ajá. un vecino De acá de la esta ciudad y un amigo de la vida, que nos hemos encontrado a trabajar. Estas dos entidades, la Fundación Democracia con el Consejo, tienen un convenio de colaboración y después han suscrito una cantidad de convenios con organismos que trabajan esta temática en Estados Unidos, en Portugal, en Irlanda, en Israel, en Grecia. Algunas, como la Fundación Bases, la WTA, World Taxpayer Association, American for Tax Reform, todos organismos que trabajan en colaboración con la Fundación Democracia en visión de largo plazo. El objetivo es modificar el sistema tributario de la Argentina. Y precisamente con ese propósito se hizo, o participó, mejor dicho, la Fundación Democracia hace poco tiempo de un encuentro que se realizó en Buenos Aires. La Fundación 1841, que es otra de las que integran este grupo de entidades que trabajan esta temática, hizo la cumbre anual en Buenos Aires y me tocó participar, en este caso compartiendo un panel con la economista Diana Mondino, hablando sobre esta temática a nivel nacional, municipal, y pudimos llevar el ejemplo y la propuesta de lo que se hizo en Necochea, en el caso concreto, en el Consorcio de Gestión de Puerto Quequén. ¿En qué momento se llevó a cabo? Ese fue un trabajo realizado, una investigación hecha entre 2016 y 2019, vinculado a la eliminación de tasas portuarias. Bien. Y el órgano de administración del Consorcio de Gestión de Puerto Quequén, el directorio en pleno, votó por unanimidad la eliminación de 23 tasas portuarias. 23. 23. No es poco. No es poco, fue un paso muy considerado por el hinterland portuario, por los operadores, los que trabajan concretamente o brindan servicios vinculados a Puerto Quequén. El presidente en ese momento era el actual intendente, Arturo Rojas, quien lideró ese proceso, y se eliminaron tasas vinculadas a ocupación de inmuebles, uso de puertos, tasas vinculadas a trabajos en horarios inhábiles. Todo esto trajo una disminución en las cargas de quienes operan en Puerto Quequén y también una desburocratización y una simplificación de los trabajos y de las tareas que vinculan al consorcio con los operadores. Esto siempre es bienvenido para los empresarios y también logró el apoyo del sector sindical, lo cual no es menor. Cuando se eliminan gravámenes, llámese tasas, impuestos o lo que fuere, siempre la pregunta que se hace es, bueno, por eso se recauda. Al dejar de cobrarse, ¿hay alguna otra forma de que esto haya un contrapeso? ¿De qué manera se puede suplantar los ingresos que precisamente se producen a través de esos gravámenes? Ahí podemos tocar otro tema. ¿Cómo no? La eliminación de tasas en los municipios, porque tiene relación con la pregunta. Bien. Hay algunos municipios con los que nosotros trabajamos y nuestro trabajo es, como comentaba, de largo plazo y despojado, digamos, del interés estricto ideológico. Nombro dos ejemplos muy cortitos. El municipio de Reconquista, liderado por la provincia de Santa Fe, cuyo intendente Henry Vallejos es de orientación justicialista, eliminó el 83% de las tasas municipales. 82, 83% de las tasas municipales.
En la provincia de Buenos Aires, en Capitán Sarmiento, el intendente Iguacel. Javier Iguacel, tenemos Javier una nota Iguacel, con él, sí. Exactamente. Él ya contó la cantidad que es eliminó, que está dejando, quiere llegar a 10, 12 la totalidad. Ahí se produce una situación que la eliminación de las tasas, acompañado de otras políticas públicas y también de una confianza y una credibilidad con el intendente, y aplanar el cobro, o sea, que más personas paguen impuestos, se llega a un momento en el que el monto de recaudación es el mismo, porque se paga menos cantidad, pero más personas O sea, pagan lo que impuestos. llaman la base contributiva Exactamente. aumenta. Hay un trabajo famoso hecho por un economista estadounidense, Laffer, que cuando el presidente de Estados Unidos en ese momento le dice cómo era esto, que él le proponía disminuir los impuestos y recaudar más. Claro. Y dice, explíquemelo. Claro, ¿cómo es eso? Entonces estaban en el almuerzo y él toma la servilleta de papel y empieza a trazar un dibujo y le hace la explicación. Eso hoy los economistas lo llaman la servilleta de Laffer. Hay un momento en que la recaudación, si es excesiva, disminuye. El monto global. Bien. Y Si es excesiva, bien. Si es excesiva. Y si es baja, si la recaudación es baja, se produce un aporte mayoritario de gente que quiere pagar impuestos, porque quiere contribuir al mantenimiento, si es la ciudad, en el caso de la ciudad. Sí. Eso, que es uno de los temas de innovación que nosotros trabajamos en la Fundación Democracia, con distintos organismos, colaboramos con Henry Vallejo en Reconquista, provincia de Santa Fe, y con Javier Iguacel. Son dos visiones políticas diferentes, pero cuando vas a qué es lo que hicieron, las medidas que aplicaron, son muy similares. Bien. Y si juntáramos a los dos intendentes, hablarían de temas más comunes que de diferencias entre ellos, cuando tratamos este tema. Sí, sí. Realmente importante, estos ejemplos están cundiendo, están avanzando, y ya hay una cantidad de intendentes que están imaginando este tipo de cambios. Estamos conversando con varios, brindándoles soporte y apoyo técnico, pero creemos que va a pasar en varios municipios. En distintos órganos, fundamentalmente estatales, se van creando gravámenes, se suman, se van algunos temporarios por décadas, siempre son como el impuesto al cheque, por ejemplo, que es algo por un tiempo y continúa eternamente. Hay muchos de esos que efectivamente además van perdiendo vigencia porque la realidad ha cambiado, hay algunos que deben ser directamente eliminados. Sin duda, esto es un reordenamiento del sistema administrativo y tributario, municipal, provincial o nacional. Todavía hay municipios que cobran una tasa por acarreo de ganado que pase por la ciudad. Claro. Seguramente el intendente Iguacel lo va a comentar. Eso recauda cero. Claro, pues no se hace. Porque no ocurre, pero genera trabajo. Gente que tiene que ponerlo en una boleta, generar papel. Burocracia. Burocracia innecesaria. Y después hay otro aspecto que es muy bien recibido por los vecinos, que es la simplificación. Y no es, o sea, la eliminación de tasas, ya sean municipales o en el caso del ente del Consorcio de Gestión de Puerto Quequén, o a nivel nacional o provincial de impuestos, no es la panacea, no resuelve por sí solo los problemas. No. También hay que tener una serie de políticas activas de generación de empleo en el sector privado, de acompañamiento a los inversores con políticas activas. Este es un aspecto que es muy bien recibido y que genera simpatía con los gobernantes, que no es menor. Y fundamentalmente con el contribuyente, si es que tiene que pagar menos, en definitiva. Exactamente, y el contribuyente también encuentra este otro aspecto, que
no es el principal, pero es importante. La simplificación y que sea simple y que sea fácil para él y no requiera de la colaboración de un profesional. Intermediarios, gestores, una serie de actores que deben intervenir para algo que en muchos casos podría ser mucho más simple. Sin duda hay que marchar a ese sistema de la declaración jurada que después permita ser evaluada o chequeada por el organismo, porque hay que tener un grado de confianza con el ciudadano, con el vecino de la ciudad, máxime cuando es responsable. Respecto de esta cumbre que se hizo en Buenos Aires, ¿hubo alguna conclusión luego de que expusieron varias personas, entre ellas usted, Diana Mondino? Hubo dos propuestas muy concretas, una de nivel nacional, que es acercarle al gobierno nacional la propuesta de un sistema que se llama impuesto plano. Impuesto plano. Se ha aplicado en distintos países en distintos momentos. Algunos lo han usado temporariamente para ordenar el sistema y otros lo mantienen. Se usó Portugal, Grecia, Irlanda, Israel lo usó un tiempo. Es poner un solo impuesto con un monto estimado entre el 20 y el 25%, lo cual en nuestro país sería una eliminación de una cantidad de impuestos, pero también una baja sustancial en la recaudación. Y ahí aparece... Bueno, ahí se genera un problema. Ahí se genera un problema por los primeros meses. Cuando claro, el sistema se empieza a acomodar, se puede producir un desbalance. En el caso de los municipios, los que tienen recursos pueden ordenar mejor sus finanzas. Ahora, si las finanzas de nivel nacional están tan comprometidas como nos pasa en este país, unos meses con incertidumbre en la recaudación o con mucho menos recaudación y sin recursos propios de reserva para sostener el sistema es muy complicado. Sabemos que es muy complicado, ellos también lo saben, pero le hemos acercado esta experiencia y la cooperación de ministros, de secretarios de Estado, de organismos de recaudación internacionales dispuestos a colaborar con Argentina. Lo que solicitamos es que nos escuchen. Hay que hacer un cambio. En este... ¿Qué cambio es ese que debe hacerse y por qué? En este momento sociocultural que vivimos en este país tan complejo, sí, tan complejo y el mundo es complejo, ¿no? Sí, sin duda. El sistema tributario de la República Argentina nosotros consideramos que debe ser reformado pensando en beneficiar la producción, la generación de empleo genuino en el sector privado, que permita que en un momento sea muy interesante pasarse a trabajar en el sector privado, porque lo más importante, que es la víscera central de muchos hombres, el bolsillo, el sueldo sea realmente importante. Claro. Ahora ahí, entre otras cosas, de cómo hacer para que haya inversión, para que las pequeñas y medianas empresas se animen a crear el crecimiento, una forma de ayudarlos es reducir impuestos y desburocratizar el sistema, pero no es la única. Hay que acompañarlos con otras políticas activas. Bien. Yo hablaba de la base contributiva, que aumentarla, porque esa es la forma de contrarrestar lo que se deja de recaudar por los distintos gravámenes. En ese sentido es un poco el dilema que tiene cada intendente, por ejemplo, cada vez que necesita fondos, necesita aumentar la recaudación, hay inflación, no puede dejar de percibir ingresos, y se ve ante esa disyuntiva donde en muchos casos se mantiene la misma base contributiva y se le aumenta las tasas o lo que fuese a los que siempre están pagando, ¿no? Los ejemplos de estos dos municipios que mencioné
mantiene la recaudación en el monto. Bien. Es, reitero, en base a una serie de políticas activas y de simplificación. Sí, no es la eliminación solamente, sino No de es algunos eso, gravámenes, sino que tiene que estar respaldada por otras medidas. Exactamente. Y eso es lo que está sucediendo en estos municipios. No todos son iguales. Claro. Y hay que estudiar cada caso en particular. Bien. El estudio y las simulaciones que hay que hacer son importantes para evitar lo que muy bien mencionabas, que es de financiarte en un momento. Claro. De todas maneras, es algo positivo el hecho de que si bien se mantuviese la recaudación en cuanto al monto, al haber una base contributiva más grande, paga menos el promedio de los contribuyentes. Ese es el espíritu del trabajo que hoy, donde se ve reflejado, es en estos municipios en los que pretenden incluir este sistema, porque además tiene otra connotación. Los intendentes que lo han hecho han reelegido por un porcentaje de votos muy alto. Es muy interesante para los intendentes desde ese punto de vista. Exacto. Entonces. No, O sea, digo intendentes, pues también gobernadores y presidentes, es decir, para los gobernantes en general. para los gobernantes en general. Acercamos esto también a las provincias y bueno, y en el gobierno nacional hoy no percibimos que haya interés en llevar adelante este tipo de políticas. No creemos tampoco que sea el momento exacto porque estamos... Muy complicados, por decirlo muy gráfica y sencillamente. Pero algo hay que hacer y estamos trabajando en visión de largo plazo. Hay que seguir trabajando en esto. Se ha sumado una serie importante de profesionales y técnicos, de ex ministros de Economía. Este panel que yo compartí con Diana Mondino, el cierre lo hizo Ricardo López Murphy, que colabora con nosotros en este tipo de ideas y en otro aspecto, que es el cómo hacerlo. Claro. Porque el qué está más o menos claro, más allá de los ajustes que hay que hacer en función de lo que se ha hecho en otros países. Después viene el cómo hacerlo. Ahí la Fundación Democracia tiene un gran aporte porque el artículo 52 de la Constitución Nacional dice que las leyes sobre contribuciones deben iniciarse en la Cámara de Diputados de la Nación. Contribución y reclutamiento de tropas. Entonces nosotros podemos colaborar en la forma, en el cómo hacerlo. Hizo mención Abbott en la entrevista a Javier Iguacel, que pretende actualmente ser candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires, pero que es intendente en estos momentos de Capitán Sarmiento. Allí promovió la eliminación de una cantidad importante de gravámenes. Sobre eso y también sobre cuestiones políticas habló en esta entrevista que le realizamos días pasados cuando estuvo presente aquí en Necochea, acompañado por integrantes del PRO local, fundamentalmente por Marcela Fernández Palma y Matías Ferracini, entre otros. Javier Iguacel, ¿en qué se enmarca esta presencia hoy aquí en la ciudad de Necochea? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Recorriendo la provincia para escuchar a cada uno de los actores de esta hermosa y gran provincia que tenemos, que como grande es grande de verdad, amplia, y tiene realidades distintas, ¿no? Y una es la realidad de Necochea, otra de Bahía Blanca, la otra de mi zona, del norte, como es la cuenca del Paraná. Así que escuchando y también trayendo las ideas que vamos recolectando para proponerles a los bonaerenses una propuesta nacida en la provincia de Buenos Aires, de gente de la provincia de Buenos Aires que ama esta provincia. Cuando se lo nombra Iguacel, se lo relaciona con Capitán Sarmiento, por supuesto, por ser el intendente, y en tal sentido una política de reducir impuestos. ¿Cómo la ha podido llevar adelante en su distrito y si esto es posible trasladarlo a la provincia? Por supuesto que es posible trasladarlo y lo que hicimos fue pensar en la gente y devolver el poder. El poder de que aquel que produce, que trabaja, que emprende, que tiene algún recurso, no sea asfixiado por un Estado que le da plata a los políticos y le quita poder al ciudadano. Entonces, desde esa perspectiva, lo que hicimos fue básico. La fiscal impositiva y todas las cosas que no generan ninguna retribución a la sociedad, a los vecinos, las tachamos. Tachamos la guía de Hacienda, no se paga más, no se paga más la patente moto, no se paga más la publicidad en la vía pública.
no se paga más. Si origen eliminamos muchos rubros, sacamos a los monotributistas primera categoría, bajamos a la mitad los otros, los grandes, y a los más chicos le queda un fijo que era, digamos, algo accesible. Y le damos un servicio que de 5S, más allá de las inspecciones, para que se vayan ayornando y adquiriendo técnicas que usa, en este caso Toyota, de manejo, digamos, de orden, limpieza, higiene general, orden en la logística, en los talleres, etc. Y de los impuestos que hay en la provincia de Buenos Aires, en caso de ser gobernador, ¿qué impuestos eliminarías? Bueno, estamos haciendo un estudio completo, pero sellos, por ejemplo, que afecta mucho a la actividad portuaria, a los contratos agropecuarios, es uno. Eliminar la obligación de circular con guía de Hacienda, entonces ya por más que los intendentes quieran cobrarlo, no es necesario, porque si si se puede circular sin la guía, ya no hace falta sacarla. La BTV obligatoria, hacerla optativa, entonces no estás obligado a ir a pagarla. Patente, estamos estudiando cómo hacer para reducirlo notablemente, es carísima la patente. En algunos casos eliminarla y en otros casos reducirla, como hicimos con el impuesto de Sarmiento. El impuesto a la herencia, ya pagaste bienes personales, pagaste el impuesto inmobiliario, y después encima, no sé, tenés un departamento, una casita, se la querés a tus hijos y tenés que pagar impuesto a la herencia, es una locura. Y después ingresos brutos, que ese sí requiere una reforma general nacional, porque es 1/3 de la recaudación provincial y está el IVA, está los impuestos al cheque. La idea es entre esos tres que quede uno razonable, pero eso depende también de la discusión nacional, no lo podemos hacer de un día para el otro. Recorriendo la quinta sesión electoral hay candidatos fuertes y hay intendentes de ustedes, muy fuertes, el caso de Montenegro, el caso de los distintos intendentes radicales. Hay un punto en común, se está juntando con todos, interpreto, ¿no? Ahora en esta recorrida. Sí. Hay un punto, hay un punto en común con respecto a lo que tiene que ver con las economías y con lo que se puede hacer con estas 27 ciudades que son muy importantes. Por supuesto. Bueno, una de las cosas que proponemos también, que vengo charlando con todos, es la autonomía municipal y la regionalización de la provincia. O sea, hoy un municipio quiere aprobar un plan de ordenamiento territorial, tiene que pasar por La Plata. Y el tipo que está sentado en La Plata no tiene idea. Y te espera 2 años allá, y lo voy a decir medio cagatinta para ponerlo entre... que no, y le hacen perder el tiempo a una sociedad que quiere crecer, que quiere progresar, y en los municipios con su consejo deliberante no pueden, que son la voz del pueblo, resolver un problema localmente. Ese es un ejemplo. Si quiere comprar una maquinaria y sacar un leasing para una motonivelada, tiene que pedirle permiso al Ministerio de Economía de la provincia. No tiene ningún sentido. Si un banco o una empresa que fabrica máquinas le quiere el leasing al municipio, problema del municipio y del banco o de la empresa que le financia, pero muchas veces se traba, no tienen equipamiento que lo podría sacar por leasing porque tiene que ir allá, está 1 año, 2 años dando vuelta. Es decir, dar autonomía municipal es una de las claves, y después permitir regionalizar para que lo que no se pueda resolver el problema a nivel municipal se resuelva a nivel regional. Ejemplos, no pasa tanto acá, pero en la zona del oeste, todo lo que tiene que ver con hidráulica o la cuenca del Salado, donde si vos abrís un curso de agua, abrís un canal, está bien, en tu municipio lo puede hacer, pero puede afectarse al municipio vecino. Entonces ahí tiene que haber un acuerdo regional. Así que la municipalización y la regionalización para descentralizar y volver que el poder esté cerca de los ciudadanos es una de las cosas que venimos hablando con todos. Y sí, seguramente va a haber interna, ustedes saben, en Juntos por el Cambio, y cada distrito elegirá si quiere estar en las 2 boletas, si quiere estar en una boleta, en la otra, el intendente quiere compartir. Nosotros estamos abiertos a lo que suceda de abajo para arriba, no de arriba para abajo. No queremos ya más que venga alguien de Buenos Aires, de La Plata, y diga vos sos candidato, vos no sos candidato, sino que lo que la sociedad local de cada lugar elija como sus mejores candidatos, en nuestro caso, obviamente, dentro de Juntos por el Cambio. Puede ser el PRO, puede ser Radical, puede ser una mezcla, porque muchas veces es lista conjunta. De hecho, nosotros vamos a hacer lista conjunta a nivel nacional y provincial, así que puede haber a nivel local también. Segunda y última pausa en El Ciudadano.
SUTERIH, Sindicato de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal. Secretario General Rafael Diácono. Diagonal San Martín, 1471, teléfono 43 66 31. Centro de Acopiadores de Cereales Zona Puerto Quequén, contribuyendo a la renta nacional, provincial y local, apostando siempre al trabajo y al mejor servicio. Dábamos cuenta la semana pasada de la realización en Mar del Plata del encuentro de la industria naval, que tuvo como anfitriona a Sandra Chipola como presidenta de la Asociación Bonaerense de la Industria Naval. En ese contexto también entrevistamos al doctor Horacio Martínez, que es presidente de la Fundación Exportar, y esto es parte de lo que nos señalaba. ¿Qué conclusión, qué saldo puede hacer de este nuevo encuentro internacional de la industria naval aquí en Mar del Plata? Bueno, positivo. Yo vengo en misión de estar cerca de este evento, porque la Fundación Exportar, es decir, la Agencia de Inversiones y Comercio Exterior que yo presido, definitivamente no podía estar fuera de un evento de esta naturaleza. Ahora, ¿con qué nos encontramos nuevamente este año? Con que es un evento que trasciende el tema naval. Es decir, porque se toca temas que tienen que ver con las relaciones laborales, con la economía, con el marco de cómo ocupa la academia un lugar dentro de la producción y de la actividad productiva. Es decir, que definitivamente a partir de la industria naval se desarrolla una serie de temas que definitivamente hacen al cordón productivo de esta ciudad y obviamente de lo que la Argentina está necesitando. La Argentina está necesitando más puestos de trabajo, la Argentina está necesitando exportar, la Argentina está necesitando describir entre el empleo y la educación un abrazo más estrecho. ¿Qué es la Fundación Exportar y quiénes la conforman? ¿Cuáles son sus objetivos? Bueno, la Fundación Exportar tiene 30 años. Hoy se conoce con el nombre de Agencia de Inversiones y Comercio Exterior. Es una fundación público-privada. Es decir, ¿por qué es público-privada? Porque el BOR está conformado por entidades empresarias y por secretarios de Estado que forman parte del poder público. Esto significa que, en mi caso, que tengo que presidir, por la Unión Industrial Argentina, soy el presidente, pero mi secretario es, en todo caso, el presidente del vice, el licenciado Mariano de Miguel. Y por el otro lado tenemos como secretario de la entidad al secretario que tiene la oportunidad, y va a tener la oportunidad ahora de participar de la asamblea, Marcos Lavagna. Así que, es una demostración que en 30 años la articulación público-privada puede coexistir. Que al contrario, no solamente puede coexistir, sino que puede potenciar. ¿Y qué hacemos nosotros? Fundamentalmente aportamos a las pymes los elementos que definitivamente, por ser pymes, no tienen, o tienen en cuotas muy reducidas. Es decir, que hacemos los programas, las rondas de negocio, los ayudamos a capacitar en todo el país, los ayudamos a viajar, es decir, porque tenemos ayudas económicas para poder viajar a esas rondas de negocio en donde de pronto
las grandes empresas tienen la posibilidad de hacerlo, porque financieramente están en condiciones y económicamente también, y obviamente le resulta bastante más difícil a una pyme. Tenemos la posibilidad de generar stand cuando realmente el sector así lo pide, y en todo caso en ese sentido también los ayudamos. Eso es lo que hace la Fundación Exportar hace 30 años. Arribamos así al final de un nuevo programa El Ciudadano. Nos reencontramos el próximo miércoles a través de Somos por Flow a partir de la hora 23:30. También nos pueden ver los días jueves a la hora 11 y además en nuestro propio portal que es www.elciudadanonecochea.com.ar. Hasta la semana que viene.